Bueno, antes que nada, bienvenidos y que nos cuenten cada uno quiénes son y a qué se dedican. Ok, perfecto. Yo soy Ruth Barbasil, soy estudiante de Ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional. Me falta un año más o menos para recibirme, Vamos todos. si todo se da bien. Y por otro lado, trabajo en Deloitte hace 2 años, más o menos. Sí. Y lo que hacemos es, por lo menos en la parte que estoy yo, es buscar justamente estos adversarios y ver sus técnicas, tácticas y procedimientos, y estudiamos un poco cuáles son sus campañas para intentar proteger a nuestros clientes. Okay. Yo soy Luciano Martins, soy director de Deloitte, de esta área de Threat and Analytics. Básicamente mi trabajo es intentar manejar todo el equipo de inteligencia, buscar clientes, mostrar diferencias en los trabajos que nosotros hacemos con otros proveedores y darle todo un contexto a toda la información que nosotros vamos recobrando. Bueno, ¿pueden contar un poco de qué fue la charla que dieron hoy? Sí, nosotros lo que hicimos fue hablar de amenazas persistentes avanzadas, o APTs, como se conoce por las siglas en inglés. Y lo que queríamos hacer era desmitificar un par de cosas de creencias populares que se tienen sobre estos grupos, porque, digamos, hay mucho desconocimiento alrededor de eso. Entonces nosotros queríamos explicar un poco cómo se alimenta de la parte de inteligencia también, que esto viene, digamos, es un concepto de hace muchos años y ahora simplemente migró a esta nueva entidad que es el mundo y la era digital. Exactamente. De ahí, de nuevo, como yo quisimos poner parte de la charla, es algo, todo esto del engaño, de cooperation, viene de cientos de años, la verdad. La agencia de inteligencia más antigua de los Estados Unidos se fundó en 1882, ¿sí? Así que tiene muchísimo tiempo desarrollando inteligencia. Y es incluso posterior a la de Inglaterra, me parece. Exactamente, la inteligencia viene incluso antes de que esté definido como inteligencia. Claro, Digamos, siempre hubo métodos de engañar al adversario para que piense que no estamos acá o que estamos por atacar tal cosa y poder hacer que sus objetivos se cumplan de esa manera, ¿no? De una manera más estratégica. ¿Y los APTs van por ese lado ahora? Exactamente, los APTs lo que hacen es buscar cosas estratégicas que necesiten ellos para tener más poder o para poder tomar ciertas decisiones con el apoyo de otros gobiernos o el resto. Digamos, hay variaciones en sus motivaciones, pero son gente que tiene características muy avanzadas en su proceder y lo hacen de una manera bastante como táctica y militar. Entonces, si uno empieza a analizar un poco las motivaciones, puede entender un poquito más y defender un poquito mejor. ¿Hay forma de darse cuenta de que estás en miras de un APT? Sí, en realidad hay formas, digamos, pero uno lo que tiene que hacer para empezar es suponer que uno ya está comprometido para arrancar. Entonces, digamos, uno tiene que entender cuál es su posición en el mercado, si uno es de interés realmente y empezar a pensar, bueno, si estoy comprometido, ¿qué empiezo a hacer? Y empezar desde ahí. Hay muchas formas de poner en perspectiva eso también, por el lado de yo soy una empresa, vamos a poner, que extrae petróleo, ¿sí? Voy a tener un montón de actores que van a estar muy interesados en cómo yo hago esa operatoria como empresa. Van a tener muchos otros activistas que están en contra de los que extraen petróleo, con el cual si yo muevo a esta empresa a, no sé, a Uganda, ¿sí? Tengo que entender quizás que yo, o comprar una empresa en Uganda, tengo que entender que más allá de lo que yo tengo en el propio país, voy a tener los que están en Uganda. Entonces, el entendimiento elaborado de quiénes son los que atacan, ejemplo, los que extraen petróleo, es muy importante y quizás se basa en diferentes regiones, diferentes países. Pueden haber tratados, multinacionales y todo lo demás. Entonces es muy importante entender eso, inclusive para tomar decisiones de compro una empresa o no compro una empresa, porque la operatoria que estoy desarrollando o que voy a desarrollar comprando esta empresa puede traer asociado un montón de cosas. Tiene asociado, en el ejemplo del petróleo, toda una sociedad que nos mira mal, pero también más allá de la sociedad va a tener hackers, activistas y un montón de otra gente que va a querer tomar posesión de datos, de información, todo lo que eso opera. Y con respecto a los mitos, por ejemplo, ¿cuáles hay? ¿Cuáles encontraron con respecto a Lo que pasa mucho es que en realidad cuando uno habla con gente que es muy técnica, lo que piensan a veces está definido en el APT como si fuese un compromiso en la red que vos lo dejás dormido un tiempo y podés hacer lo que quieras con eso. Y en realidad eso es como simplemente un pedacito, porque si uno lo piensa, hay botnets como Mirai, por ejemplo, que atacaba el Internet of Things para hacer DDoS a otras compañías, y eso no es un APT por sí. Quizás pueda ser un componente, sí, para hacer algún objetivo, pero en realidad lo que define un APT
es las motivaciones que hay detrás de eso, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quieren lograr. Quizás esos son simplemente un pedacito de todo un conjunto de cosas que hacen para llegar a eso. Hay un ejemplo ahí que no lo pudimos poner y quizás lo podíamos puesto en la charla, es el año pasado pasó algo que pasaba únicamente en las películas, que hubo un hack, vamos a llamarlo así, vamos a poner por ahora hack, que se intentaron robar casi $1 billón, ¿sí? En Bangladesh. Okay. ¿Sí? De ese hack, en realidad, por un typo en una de las transacciones, de las 39 transacciones que se hicieron, hubo un typo y solo se pudieron transferir vía SWIFT $81 millones a 4 cuentas. No es despreciable. No es despreciable, sigue siendo plata. Yo compro un montón de kilos de milanesa. Claro. Y de esos 81 millones fueron a 4 cuentas de un broker en Filipinas, y de esas 4 cuentas se moviera el dinero a casinos, ¿sí? En sí, y de ahí se fueron en fichas, ¿sí? Cuando empiezan la investigación de esto, de cómo a través de SWIFT, porque todo queda traqueado, que es dónde salió la plata, cómo salió y cómo se utilizó, descubren esto que nombré anteriormente, y lo que van a hacer es a este broker van y le dicen, che, acá tenés 4 personas, ¿dónde están? Dame los datos. Resulta que esas 4 cuentas eran de personas falsas. Y esas 4 cuentas se crean 9 meses antes. Fantástico. 9 meses antes de que pase el hack. Entonces van y dicen, ¿quién creó las 4 cuentas? Una branch manager de ahí, ¿sí? Porque las personas se presentaron, 4 personas se presentan. Claro. Van a la branch manager y dijeron, che, están faltantes de papeles estas 4 cuentas. Claro. Y bueno, todo un problema, bla, 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 la echan y después el gobierno le hace juicio, ¿sí? El gobierno le hace juicio para retener, para frizar la plata de los 81 millones a los casinos. El casino gana el juicio y se miran todos diciendo, yo no tengo nada que ver, a mí me trajeron la plata. Sí, Van al broker y dicen, yo no tengo nada que ver, una persona mía hizo coso, vamos a hacerle juicio. Y hay un juicio por lavado de dinero, ¿sí? De 81 millones contra un empleado una mujer, de este broker en sí. Pero fíjate, el componente digital es una pieza muy chiquitita en un puzzle muchísimo más grande. Igual es re difícil de comprobar que la chica no hizo los chequeos correspondientes y que después Sí, pasó algo. seguramente. Pero hay muchas cosas en la cadena A que la es muy chica difícil pudo haber comprobar. venido alguien con documentos falsos Exactamente. y creó las exactamente. cuentas, ¿no? Por eso el lado criminal de eso, ese es el viejo lado criminal de las cosas. Y de nuevo, afecta granted un pedacito de que es de mundo digital, pero quizás es un pedacito muy muy chiquitito, porque hay todo un lado criminal que por lo general, si no tenés contexto, no lo puedes saber. ¿Qué conviene a veces cuando tenés un problema de seguridad donde termina saliendo a la red datos, mails, lo que sea? ¿Conviene automáticamente pensar que fue una APT o conviene empezar por otro lado? Por ejemplo, de que hubo muchos casos de que al principio se creyó que eran APTs súper sofisticados y después resultó ser un empleado interno que tenía el usuario y contraseña y que se lo pasó a alguien para que lo pueda usar. Eso también puede ser igual parte de una PD, no significa que no lo sea. Muchas veces ellos lo que hacen es conseguir insiders para tener más información. Exacto. Hay que pensar que en realidad es un proceso y la parte de inteligencia es muy importante. Entonces ellos necesitan saber información antes incluso de hacer el ataque, para poder saber cómo son vulnerables, qué es lo que pueden hacer para empezar a conseguir información. Quizás son redes que están muy muy seguras, o quizás las máquinas que quieren infectar están totalmente separadas de la red. Entonces tienen que conseguir las maneras de entrar ahí. Y para eso necesitan información interna y están años y años recolectando esa información. Y a Entonces veces- es medio difícil, digamos, simplemente diciendo, bueno, me filtraron datos, es una APT. Y quizás fue una mala configuración, o quizás no. Y a veces quizás se consiguen accesos a una red y necesitas tener a alguien que te desarrolle una pieza de código, llámale malware, llámale lo que quieras, para poder entrar aún más en otro tipo de red, en otro tipo de esquema, y eso se hace outsourcing. Sí, outsourcing, específicamente de eso. Y hubo casos en el pasado en el cual las piezas de outsourcing te das cuenta que vienen por el mismo lado porque los que hacen outsourcing empiezan a reutilizar código. Claro. Y se lo asocia a un threat actor, a un gobierno, ¿eh? Pero son chicos que están con tiempo y hacen desarrollo. Sí, también hay que entender que muchas veces para dificultar justamente la atribución y para hacer que los costos sean un poquito más baratos,
contratan a terceras partes, que quizás esas personas no saben muy bien el interés de quién están defendiendo, simplemente están haciendo su trabajo. Exactamente. Sí, no recuerdo ahora el caso particular, pero no me acuerdo si había sido un malware o un ataque o qué, que en el código fuente habían encontrado una palabra en español y después otro caso donde me habían encontrado una palabra en coreano y que parecía de Corea del Norte y entonces todo apuntaba a que el hackeo fue desde Corea del Norte porque había un string en coreano. Sí, bueno, hay muchas veces que pasa eso, se agarran de algo muy, muy volátil que puede en realidad haber sido un typo, puede haber sido alguien intentando apuntar a otra persona. Por eso es que decimos que tenemos que tener más cosas aparte de las cosas, del enfoque técnico, porque hubo muchas veces que se utilizaron esos tipos de cosas. Por ejemplo, reportes donde alguien decía, bueno, este apt deja este string, entonces viene otro grupo que no tiene nada que ver y mete ese string para empezar a hacer pensar a la gente que es otra cosa, y de esa manera ellos ganan tiempo y pueden terminar de hacer las cosas o borrar sus utilidades, porque uno piensa, bueno, tiene este string y son estos. Sí. Entonces justamente lo que se hace es una contrainteligencia. Sí. Ahí es un caso, eso es súper importante, es si vos tenés más o menos cómo funciona este actor malicioso y decís, siempre hacen de esta forma, intentar atribuirse eso en otra pieza de malware, quizás van e intentan hacer defensa sobre cómo operaba el actor anterior, con lo cual quizás decís, no, siempre utilizar, no sé, Mimikatz para hacer previous escalation, bueno, y esto se hicieron de otra forma con su propio código, vos estás esperando así que pase algo, y en realidad ya pasó. Claro. Solo pensaste que estaba atribuido mal. Nosotros hay clientes que decían, nos atacan los chinos y en realidad no tenía absolutamente nada que ver. Y era otro tipo de ataque de un chico que estaba intentando, no sé, ganar plata. Claro. No, es muy diferente. Pones todas las piezas en contexto, se pone un poco más claro. Yo doy un ejemplo ahí de hacer threat intel. Es como yo voy al oculista, uso gafas, usted también. Y voy al oculista y me dice, ¿qué graduación tenés? Yo siempre digo lo mismo, no me acuerdo. Y entonces me pone un marco que tiene un montón de solapas, con lo cual viene uno, para los que nunca fueron, te lo explico, viene, le ponen un vidrio, dice, ¿ves algo? No veo nada, por lo general te digo, nunca veo nada, entonces pone otra más, y pone otro más, y todo se va haciendo más claro, ¿sí? Menos blurry, más nítido. Sin foco. Sin foco, exactamente. Entonces hay que pensar que threat intel es eso. Cada uno de esos layers, por decir así, de esos cristalitos que ponen, te da la posibilidad de algo medio borroso, darle un poco más de claridad. Y para eso hay, de nuevo, como nosotros pusimos, muchas agencias de seguridad que se dedican a hacer inteligencia. Una de señales, una de humanos, una de cosas, diferentes cosas. Y es muchísimo más simple. Si vos quiero escuchar a una persona que es un criminal, quizás es muchísimo más simple no pedirle, si soy en Estados Unidos, no pedirle a la NSA que backdooree un iPhone, porque es mucho más complicado. Si sé que manejo un auto, le backdoreo el auto. Claro. Quizás va a hablar en el momento ese. Entonces no hay que perder el componente del mundo físico que todavía sigue siendo muy importante cada vez que se hacen este tipo de operaciones. Sí. Por lo demás, quizás cada vez se haga más complicado lo otro, van a encontrar la vuelta para que sea más simple, quizás por otro lado. Bueno, desde que se encontró esto de la botnet de IoT, es como que ya estamos en el advenimiento de los apts que incluyan que te escuchen desde un Google Home, que sigan tus traqueos con el auto. Las capacidades muchas veces están y muchas veces en realidad, o sea, no es lo mismo también atacar a tu vecino que quizás no entiende mucho de seguridad, atacar a una empresa que sea súper crítica y que entiendan lo que tienen. Entonces hay que un poco comparar esas cosas también. Sí, pero tampoco creo que el gerente de una compañía que tiene un Tesla o cualquier auto autónomo de ahora, tampoco creo que llame al equipo de seguridad para, me lo revisás, te fijás si le podés bloquear las señales salientes. No, y bueno, eso quizás es un error y quizás no. El tiempo lo dirá, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo surgió esta charla? ¿Estaban investigando algo? Realmente estamos hace un buen tiempo investigando este tipo de actores y encontramos cosas muy locas que quizás a veces, no sé, de que se lo queremos contar a la persona con la que vivimos, a nuestros compañeros, y es bastante complejo porque hay muchas cosas que hay que explicar cada vez que uno ve algo para poder sacar una conclusión. Entonces nos dimos cuenta que hay muchas creencias falsas sobre eso, como te digo, hay gente que piensa que si tiene un RAT en un par de máquinas es un APT. Claro. Y hay una gran brecha entre esas cosas, queríamos identificar eso. Exacto, pero atacar ese tipo de puntos. Por eso yo a veces en las presentaciones pongo ejemplos de la Segunda Guerra o cosas muy viejas para dar un contexto de esto, esto hace
hace muchísimo tiempo que están haciendo esto y cada vez lo van perfeccionando. Si vos de nuevo haces pan, empezás a hacer pan, la primera semana te va a salir terrible, duro, no vas a poder ni comerlo, la segunda más o menos y así. Imagínate 100 años haciendo pan. Claro. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Claro. Primera vez que dan una charla, ya habían dado una charla antes. Por mi parte, sí, es la primera vez que doy una charla por lo menos ante tanta gente. Y, Nada, estaba súper nerviosa, pero bueno. y un público... Espero que se haya entendido, por lo menos. que comparte un público fuerte encima. Sí, sí, Difícil. sí. Una pregunta en inglés, no sé si era qué grande. Yo di una charla anteriormente en la ECO 10, privacidad, una historia de desencuentros, y lo sentí muy bueno, me Sí. sentí muy bien. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Les gusta la Ecoparty? Sí, la verdad que sí, agradecemos un montón que nos hayan dado la oportunidad de poder contar un poco de esto, que sabemos que mucho se enfoca en la parte de pentesting y de ataque, y queríamos darle un poquito la vuelta a la otra parte, la parte de defensa. De nuevo, hacer pentesting yo lo he hecho durante 12 años, he manejado un equipo también de pentesting dentro de Deloitte, y hacer quizás ethical hacking y offensive security está re bueno, está también súper de moda, pero la parte de defensa está bastante buena también. Y yo te lo recomiendo que vean también del otro lado, y quizás si no se cansan de hacer offensive security y quieren pasar para el otro lado, el lado de defensa, van a tener muchísimas más herramientas si vos sabes cómo se generan los ataques, con lo cual creo que está muy bueno. Bueno, muchas gracias, que se diviertan, que la pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias.